Hola amigo emprendedor, ¿quieres conocer los requisitos para vender en Amazon? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello te pido que por favor te suscribas y le dejes a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Muy bien amigos emprendedores, como acaban de ver en la intro de este video, el día de hoy les voy a estar compartiendo los requisitos que ustedes necesitan para poder comenzar a vender en Amazon. Cabe acotar, amigos emprendedores, que estos requisitos suelen cambiar con el tiempo, ya que no son los mismos requisitos, por ejemplo, que cuando yo comencé a vender, o cuando usted comenzó a vender, o cuando usted vaya a comenzar a vender. Por ello es importante que en la plataforma que usted decida vender siempre esté actualizado, porque no nada más son los requisitos que cambian, sino que también suelen cambiar las políticas de todas estas plataformas. Así que amigos emprendedores, el día de hoy pues les voy a compartir este aporte de los requisitos que ustedes necesitan si desean iniciarse a vender en Amazon. Informativo y que no debe ser considerado o utilizado como consejo financiero. Así que dicho esto, pues vamos con el aporte del día de hoy. Muy bien amigos emprendedores, ya me encuentro en lo que es la pantalla de mi computador para compartirles a ustedes los requisitos que ustedes necesitan para vender en Amazon. Como les indiqué en la intro del video, estos requisitos suelen cambiar, suelen actualizarse, pero lo mejor de todo es que siempre lo van a poder ver actualizado acá en mi página sarayramos.com. Para ustedes poder ver los requisitos que necesitan para poder vender vienen acá a el módulo de asesorías, e-commerce, asesorías, y los va a llevar a la siguiente pantalla. Acá en el módulo de asesorías para e-commerce ustedes van a poder ver todas las tiendas online, la cual yo voy a estar prestando asesoría, y se vienen a lo que es la tienda de Amazon. Como queremos ver los requisitos que necesitamos para vender en Amazon, nos venimos a Amazon y nos lleva a la siguiente pantalla. Para nosotros poder ver los requisitos que necesitamos para vender en Amazon, lo que hacemos es desplazarnos hasta el siguiente link que indica requisitos para vender en Amazon, y se nos va a desplegar la siguiente pantalla. Este es un documento que yo tengo alojado en Google Sheets y que siempre mantengo actualizado debido a que yo trabajo con lo que es todas estas tiendas de e-commerce, y por ello decidí compartirlo con ustedes. Ojo, solamente va a estar en modo de lectura para que así no se pierda la información. Entonces acá nos vamos a venir a lo que es Amazon, y aquí vamos a poder ver los requisitos para vendedores de e-commerce de las distintas tiendas con las que yo trabajo y presto lo que es consultorías y asesorías. Entonces acá vemos Amazon y vamos a ver los requisitos tanto para personas como para negocios. Lo bueno de este archivo es que también voy a tener información para ustedes disponible, los requisitos para las distintas cuales que yo he mencionado en el canal. Inicio con los requisitos para vender en Amazon como persona natural. El primer requisito, señores, y uno de los más importantes que tenemos que tomar en cuenta, es irnos a lo que es la lista de países aceptados. Eso lo vamos a hacer, nos vamos a lo que es la lista de países aceptados. Ingresamos al siguiente link y nos redirecciona a la siguiente pantalla, donde nosotros acá vamos a poder ver la lista de todos los países que son aceptados para vender en Amazon. Es muy importante, señores, que antes de ustedes dar el paso de vender, antes de dar el paso de iniciarse a vender en Amazon,
o querer ingresar a este negocio de Amazon, verifiquen que su país esté acá en esta lista, porque así ustedes estarían evitando perder su tiempo y uno de los puntos más importantes, estafa. Y esto aplica mucho, lamentablemente, para Venezuela, ya que, como pueden observar, Venezuela es un país que se encuentra en la actualidad desde aproximadamente, si no me equivoco, el año pasado o el antepasado. Amazon ya incluye a varios países que no estaban acá en su lista, entre ellos Venezuela, Uruguay y Bolivia, si no me equivoco. Bolivia y Argentina, si no me equivoco, eran los que no estaban. Del que sí estoy 100% segura era Venezuela y Uruguay y Honduras. De estos tres sí estoy 100% segura que no estaban: Honduras, Venezuela y Uruguay. Como estos países en su momento no se encontraban dentro de la plataforma de Amazon, esto se prestó a muchas manipulaciones, a mucha tercerización, de que yo te abro la cuenta con un socio norteamericano, con los datos de mi prima, de mi primo, de un tío, entre otras cosas. Y aún en la actualidad sigo viendo estos tipos de mensajes, que para vender de Venezuela necesitas una LC, que abre tu cuenta de Amazon con un socio o con una LC. Pues para nada, señores. Ya Venezuela se encuentra en los países autorizados dentro de Amazon y usted va a poder vender con los siguientes requisitos. Ya tenemos el primero, que es que estamos acá en la lista de países aceptados. Ahora vemos que el siguiente requisito es un correo electrónico. Ya la mayoría incluso nacemos con lo que es correo electrónico, porque para todo necesitamos lo que es un correo electrónico. Luego necesitamos un número telefónico, y este es otro requisito, que cualquiera ahorita tiene un número telefónico. Es importante que si usted está abriendo la cuenta desde acá, desde Venezuela, su número telefónico sea de Venezuela, porque el mensaje de verificación sí llega a nuestros números venezolanos, lo cual no necesita un número telefónico de un socio, de un amigo, de un vecino o de otra persona. Con su número telefónico usted puede abrir su cuenta en Seller Central desde Venezuela y desde los otros países que anteriormente no eran autorizados. Ya una vez con nuestro número telefónico verificado, pasamos al siguiente requisito, que sería lo que es la información fiscal a través del formulario W8BEN. Este formulario es más que todo una encuesta que Amazon nos hace a nosotros como vendedores para saber si somos o no residentes en Estados Unidos. De igual forma, para que tengan más información de qué trata este formulario, yo por acá le dejo el link para que ustedes le den clic y los va a arrojar a la siguiente pantalla. Acá ustedes van a poder ver toda la información sobre este formulario de impuestos y cómo lo debemos llenar, tanto para los residentes como los que no somos residentes en Estados Unidos. De igual forma, acá para las personas que se sientan cómodos con español, solo deben darle acá a la extensión a español y automáticamente lo traduce, y aquí ustedes van a poder ver toda la información sobre este formulario de impuesto o información fiscal. De igual forma, acá les voy a compartir un poquito cómo se vería lo que es este formulario cuando ustedes están por primera vez en su cuenta de Amazon o cuando la están configurando. Entonces nos venimos acá a lo que es nuestra cuenta de Amazon y le vamos a dar acá el símbolo de engranaje y le vamos a dar a información de la cuenta y nos va a redireccionar a la siguiente pantalla. Aquí, como pueden observar, nosotros vamos a tener toda la información de nuestra cuenta. Debemos desplazarnos hacia abajo y aquí es donde vamos a conseguir la información de los TAS o lo que son los impuestos. Le damos clic y nos va a redireccionar a un formato o un formulario de una encuesta, la cual luego que ustedes la respondan les va a salir este cuadro que están viendo en mi cuenta, que la información de impuestos ya está
completa. Como les indiqué, esta es una información que tienen que tener actualizada, y de igual forma, si no está actualizada, Amazon siempre nos va a mandar un correo y nosotros solo le tenemos que dar acá en actualizar información cuando vamos a hacer cambio de, por ejemplo, de cuenta a individual a cuenta de empresa, o de repente si vamos a hacer un cambio de dirección. Todo eso va a ir acá en lo que es este formulario de impuestos. De igual forma, siempre es recomendable de que ustedes tengan un asesor en cuanto a lo que es la información de impuestos. Ya una vez que tengan lo que es el formulario de información fiscal completado en su cuenta de Seller Central, nos venimos a el siguiente requisito, que sería su documento de identidad, ya bien sea su cédula o su pasaporte. En mi caso, yo mi cuenta la abrí en aquel entonces y aún la tengo vigente, es con mi pasaporte, pero ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos. El siguiente requisito para poder vender en Amazon es que ustedes deben tener un soporte de la dirección que coloquen en Seller Central, ya bien sea una factura de servicio, un extracto bancario o un contrato de arrendamiento. En mi caso aplicó fue un contrato de arrendamiento porque para ese entonces yo vivía en República Dominicana. El siguiente requisito es una cuenta de banco internacional que Amazon acepte para poder depositar nuestras ganancias de las ventas que nosotros realicemos. En el caso de Venezuela funcionan dos. Amazon les acepta la cuenta Payoneer y otra que no he escrito por acá y voy a aprovechar a escribirla ahorita en estos momentos, es Wise. Amazon anteriormente o en años anteriores no aceptaba a Wise para recibir lo que eran las ganancias de nuestras ventas, pero ahora en la actualidad ya a Amazon le podemos vincular una cuenta Wise. Ojo, esto mayormente para las personas que estamos en Latinoamérica. Para recibir nuestras ganancias de Amazon podemos utilizar estas dos cuentas, ya bien sea una cuenta Payoneer o la cuenta de Wise, para recibir nuestros pagos por las ventas que Amazon nos realiza. Y vamos a necesitar una tarjeta de débito o crédito internacional. Ojo, tarjeta de débito o crédito internacional. Para aquellas personas que se encuentran acá en Venezuela y siempre me preguntan: oye Saray, ¿puedo trabajar con Banca Amiga? ¿Puedo trabajar con estas tarjetas de bancos venezolanos que entre comillas dicen ser internacionales? Estas tarjetas no funcionan en ninguna de estas plataformas que hasta ahora nosotros utilizamos a nivel digital o a nivel online con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, Amazon, si le colocamos algunas de estas tarjetas de los bancos venezolanos que tienen cuenta en moneda extranjera, pues no las toma como tarjetas internacionales. Realmente desconozco el porqué. Entonces, para vender en Amazon necesitan una tarjeta de débito o crédito internacional. Por ejemplo, para las personas que están acá, les sirve Payoneer, y otra que voy a agregar acá es la de Facebook. Las de Facebook también sirve para vincularla en Amazon. Esta tarjeta es para que Amazon cobre esos cargos o esos fees o la mensualidad para las personas que tienen la cuenta, para las personas que vayan a vender a nivel profesional. Entonces, a la hora que nosotros estemos registrando una cuenta en Amazon, vamos a tener que vincularle una tarjeta de débito o crédito internacional, porque si no, pues lamentablemente usted no va a poder vender en Amazon si no vincula esta tarjeta. Y esta tarjeta debe tener fondos al momento de que usted vaya a abrir su cuenta de Amazon, ya que Amazon hace ese cargo automático como para hacer la prueba de que realmente es una persona humana la que está registrando esa cuenta y que esa tarjeta también funcione a la hora de que Amazon se vaya a cobrar su fix, ya bien sea como les indiqué la mensualidad de los 39.99
o para las personas que hacen campaña de ads, entre otras cosas. Así que estos son los requisitos para vender como persona natural. Y algo que me falta aquí, que pues lo voy a copiar desde acá, es la cuota mensual de los 39.99, porque yo como persona natural, ojo, yo Saray Ramos, mi cuenta está en lo que es el plan profesional, y para las personas que estamos en el plan profesional, así nos registremos como individuales, debemos pagar esta cuota mensual de los 39.99. Ya si usted se registra como persona natural pero en el plan individual, no va a tener que pagar estos 39.99 sino los 0.99. De igual forma, acá en el archivo también le dejo el enlace de la información de cómo vender en Amazon lo que son los productos personalizados o customizables, y también le dejo por acá el enlace de vender en Amazon Handmade, o el programa de Amazon de artesanos, que es muy parecido a las personas que venden en Etsy. Entonces, estos serían los requisitos que usted necesita para vender en Amazon si lo va a hacer como persona natural. Ojo, si es persona natural, recuerden que Amazon tiene dos planes, tiene el plan individual y el plan profesional. Si yo, Saray Ramos, me registro como persona natural, pero opto por el plan profesional, tengo que pagar los 39.99. Si me registro como persona natural en el plan individual, debo pagar los 0.99 por cada producto que se venda. Pero como les indiqué anteriormente, acá ustedes van a tener el link de ver más planes y tarifas para que puedan ver más información sobre el plan individual y el plan profesional. Acá me voy a poner que esto es opcional, y así a medida que ustedes me vayan haciendo preguntas o vayan surgiendo estas dudas, como lo estamos viendo acá en este video, yo voy a ir alimentando este archivo para que aquellas personas que vayan ingresando y lo vayan viendo, el archivo siempre esté actualizado y ustedes así se puedan ayudar de una forma más rápida para obtener la información de acuerdo al marketplace que ustedes deseen vender. Recuerda, amigo emprendedor, que si necesitas ayuda para la creación, configuración u optimización de tu e-commerce, lo debes visitar mi página web sarayramos.com, irte a lo que es la sección de asesorías, e-commerce asesoría, y aquí solo debes darle clic al marketplace en el que necesites ayuda, elegirlo y buscas el enlace. Si yo quiero comenzar a vender en Amazon, que yo te ayudaré en la creación, gestión u optimización de tu e-commerce con éxitos. Ahora ustedes se preguntarán: oye, Saray, ¿y cuáles son los requisitos que necesitamos para vender como negocios o empresas? Son los mismos requisitos, o aplican los mismos requisitos, como pueden observar, para lo que es la persona natural, con diferencia que acá ustedes deben tener un registro empresarial, pero este registro empresarial debe estar en Estados Unidos, y esto es la famosa llamada LLC o LLC. Para más información de lo que es una LLC o una LLC, yo por acá también les voy a estar dejando un enlace y así ustedes lo puedan ver. Pero si yo quiero vender como negocio o empresa, necesito este registro empresarial de una LLC. Mayormente, por ejemplo, yo lo recomiendo si usted tiene una marca privada, o si va, como quien dice, en serio con Amazon, que quiere realmente formar un negocio allí dentro de Amazon.
Pero si está iniciando, si quiere probar, quiere ver qué es vender en Amazon, lo más recomendable es iniciarse como persona natural. Y luego, pues, una vez ya teniendo la experiencia, viendo cómo funciona este negocio, pues sí puede pasar a ser lo que es empresa dentro de Amazon con este registro de una LC o LLC. Acá con cuentas de negocios sí tienen que pagar lo que es la cuota mensual de los 39.99. Y estos serían los requisitos que ustedes necesitan, amigos emprendedores, para poder vender dentro de Amazon como persona natural o como empresa o negocio, los cuales siempre los van a tener acá actualizado en este archivo de Excel. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.